Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy nos adentraremos en la escalofriante historia de un orfanato maldito. Prepárense para una experiencia aterradora mientras exploramos los secretos ocultos y los horrores que acechan en sus sombríos pasillos. Así que apaga las luces, prepara las palomitas y prepárate para un escalofriante viaje. En una tranquila ciudad del siglo XIX, se alzaba un antiguo orfanato en las afueras. En sus días de gloria, albergaba a numerosos niños huérfanos, brindándoles un refugio y un hogar. Sin embargo, una sombría tragedia envolvió aquel lugar y marcó para siempre su destino. Cuenta la leyenda que, en una noche tormentosa, un fuego voraz devoró las paredes de madera del orfanato, cobrándose la vida de todos los pequeños residentes. Desde entonces, sus almas vagan en la oscuridad, buscando consuelo y contando una historia que helaba la sangre de quienes la oían. La historia hablaba de una niña, cuyo rostro pálido y ojos vidriosos inspiraban un profundo temor. Se decía que aparecía en los sueños de aquellos que se aventuraban cerca del antiguo orfanato, susurra en la noche y sus ojos reflejaban un dolor indescriptible. A medida que pasaban los años, los relatos aterradores se multiplicaban, y los habitantes de la ciudad comenzaron a temer acercarse al orfanato en ruinas. Las historias eran variadas: niños que escuchaban risas macabras en la oscuridad, sombras que se deslizaban por los pasillos y voces infantiles que susurraban promesas siniestras. En medio de los susurros y rumores escalofriantes que envolvían el antiguo orfanato, se tejían historias aún más inquietantes sobre los niños que habitaron aquel lugar. A continuación, desvelaré algunos de los relatos más aterradores que se contaban en la ciudad. El llanto eterno. Se decía que, en las noches de luna llena, se podía escuchar un llanto desgarrador que emergía desde las ruinas del orfanato. Aquellos valientes que se atrevieron a investigar afirmaron que provenía de un pequeño rincón donde los niños solían reunirse para jugar. Se rumoreaba que el llanto era el eco de las almas de los niños perdidos, perpetuamente atrapados en su agonía. El espejo embrujado. Dentro de una de las habitaciones del orfanato había un antiguo espejo adornado con detalles macabros. Según las historias, aquellos que se atrevieron a mirar fijamente su reflejo por demasiado tiempo, quedaron atrapados en él, condenados a vagar eternamente en un reino distorsionado. La gente decía que, en ocasiones, podían escucharse sus débiles susurros de angustia, pidiendo ser liberados. La canción de los despertares. En el umbral de la medianoche, los lugareños afirmaban haber escuchado una canción infantil resonando desde los escombros del orfanato. Una melodía siniestra que se arrastraba en el viento, invitando a los curiosos a seguir su llamada. Aquellos que se aventuraron a acercarse, cuentan que se encontraron rodeados por las sombras de los niños fallecidos, atrapados en un baile eterno de tristeza y desesperación. El juego del silencio. En las noches más oscuras, se decía que los espíritus de los niños jugaban a un juego perturbador en el orfanato. Consistía en atrapar a los desprevenidos visitantes y sumergirlos en un silencio absoluto. Aquellos que sucumbían a este juego, perdían la capacidad de hablar y emitir cualquier sonido. Los rumores decían que las voces apagadas de las víctimas se unían al coro fantasmal de los niños, en una cacofonía silenciosa que llenaba los pasillos vacíos. El pasillo de las almas. Un pasillo oscuro y estrecho se ganó la reputación de ser el epicentro de las apariciones más terroríficas. Los valientes que osaron caminar por él afirmaron haber sido tocados por manos invisibles, sentir el aliento gélido en sus cuellos y ver sombras fugaces acechándolos en cada esquina. Se decía que este pasillo era una puerta al mundo de los espíritus, donde las almas perdidas de los niños del orfanato buscaban venganza contra aquellos que osaran perturbar su descanso eterno. Estos relatos, aunque aterradores, solo rascan la superficie de las pesadillas que el antiguo orfanato albergaba. La oscuridad que envolvía el lugar era profunda y lúgubre, y muchos creían que jamás podrían escapar de la maldición que los niños huérfanos habían dejado tras su partida prematura. La aparición del niño solitario. Muchos testimonios afirmaban haber visto la figura de un niño solitario deambulando por los terrenos del orfanato. Su rostro estaba pálido y desfigurado, y sus ojos parecían vacíos de vida. A menudo, los testigos decían haber sentido una fría brisa acompañada de una sensación opresiva al encontrarse con él. Se rumoreaba que aquellos que se atrevieron a acercarse demasiado al niño sufrieron horribles pesadillas y padecieron inexplicables desgracias. El juego macabro.
En los rincones oscuros del orfanato, se llevaba a cabo un juego retorcido que solo los niños huérfanos conocían. Se decía que durante la noche, los juguetes cobraban vida y perseguían a los intrusos, arrastrándolos hacia una habitación secreta donde les esperaba un destino aterrador. Quienes lograron escapar contaban historias de muñecos ensangrentados, risas malévolas y sombras juguetonas que se movían con una agilidad sobrenatural. La voz del inocente. Las paredes del orfanato parecían contener una voz inquietante que solo algunos podían escuchar. Susurros persistentes llenaban el aire, diciendo nombres desconocidos y pronunciando profecías macabras. A menudo, los que estaban cerca del edificio afirmaban que las voces se volvían más fuertes y persuasivas, persuadiéndolos a tomar decisiones inquietantes. Algunos incluso cedieron a sus demandas, con resultados trágicos. La marioneta del despertar. En el desván del orfanato, se encontraba una antigua marioneta que había pertenecido a un niño fallecido. Se decía que en la oscuridad de la noche, cobraba vida y controlaba a su dueño como un títere siniestro. Los que tuvieron la mala fortuna de encontrarse con ella afirmaron haber sido manipulados por sus hilos invisibles, obligados a cometer actos atroces y contra su propia voluntad. El rostro en la ventana. Una sombra pálida y desfigurada se aparecía en las ventanas del orfanato, observando a los transeúntes con ojos sin brillo. A menudo, su aparición coincidía con una sensación de malestar y terror que inundaba a quienes se encontraban cerca. Los testigos describieron que la sombra susurraba sus nombres con una voz lúgubre, prometiendo un destino igualmente desolador. Estos relatos solo arañan la superficie de los horrores que acechaban a los habitantes del orfanato. Cada historia llevaba consigo el peso de los espíritus atormentados, dejando una marca imborrable en aquellos que se cruzaban en su camino. Después de la serie de acontecimientos aterradores que ocurrieron en el orfanato, la oscuridad que envolvía el lugar parecía intensificarse. Incluso las almas más valientes temían acercarse a sus puertas, pero había alguien que no conocía la historia macabra que acechaba en su interior. Un hombre llamado Thomas, dueño de un leal perro llamado Max, decidió explorar el abandonado orfanato en busca de respuestas sobre la desaparición de su mascota. Ataviado con una linterna y lleno de determinación, ingresó en el oscuro edificio, ignorando las advertencias que se le habían dado. A medida que Thomas se adentraba en los pasillos silenciosos, el aire se volvía más pesado y opresivo. El sonido de sus pisadas resonaba como un eco siniestro en las paredes desnudas. A cada paso, el miedo se apoderaba de él, pero estaba decidido a encontrar a Max. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. En la penumbra, pudo vislumbrar una sombra que se movía furtivamente. Thomas llamó a su perro, esperando que Max acudiera a su llamado, pero solo recibió silencio como respuesta. La angustia comenzó a apoderarse de él, y un presentimiento oscuro le advirtió que algo estaba terriblemente mal. Avanzó hacia el lugar donde vio la sombra, y allí, en un rincón oscuro, encontró una escena perturbadora. La cola de Max, manchada de sangre, yacía en el suelo. El corazón de Thomas se encogió de dolor y horror, mientras se preguntaba qué horror había ocurrido allí. En ese momento, un escalofriante susurro llenó la habitación, parecía una voz infantil que resonaba en su cabeza. «El orfanato sigue maldito», susurró la voz con un tono lúgubre y desesperado. Thomas sintió que el ambiente se volvía más denso y que los muros parecían cerrarse a su alrededor. El pánico se apoderó de él mientras se daba cuenta de que había sido imprudente al adentrarse en ese lugar maldito. En un último intento de escapar, Thomas giró sobre sus talones y corrió hacia la salida. Pero, a medida que se alejaba, las sombras parecían perseguirlo, extendiendo sus garras invisibles para atraparlo en su abrazo gélido. Cada paso se volvía más difícil, como si el orfanato intentara retenerlo dentro de sus paredes embrujadas. Finalmente, con un último esfuerzo, Thomas logró salir del orfanato. Respiraba agitado, con el corazón desbocado y los ojos llenos de terror. Miró hacia atrás, hacia el edificio sombrío que había albergado tantos horrores, y supo en lo más profundo de su ser que el orfanato seguiría maldito, condenado a ser un hogar para las almas atormentadas de los niños que habían perdido sus vidas allí. A partir de aquel día, Thomas se convirtió en un testigo silencioso, incapaz de explicar las terribles experiencias que vivió en el orfanato maldito. El recuerdo de Max,
cuya desaparición dejó una herida eterna en su corazón, permaneció como un recordatorio constante de los horrores que acechaban en lo más profundo de aquel lugar siniestro. Y así, el orfanato continuó su existencia tenebrosa, atrayendo a los desprevenidos hacia su abrazo macabro. Su maldición persistía, tejiendo su red de pesadillas y atrapando a aquellos que se aventuraban a cruzar sus puertas, donde las almas perdidas de los niños huérfanos seguirían sufriendo en un tormento eterno. Y así llegamos al emocionante desenlace de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada momento de suspenso y horror que te hemos presentado. Si este vídeo logró mantener tus ojos abiertos en medio de la oscuridad, te invito a dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio futuro. La comunidad que hemos creado es increíble y nos encantaría contar contigo como parte de ella. A medida que nos adentramos en los recovecos más aterradores de la imaginación, queremos que formes parte de nuestros valientes exploradores del terror. Recuerda activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio que publiquemos. La diversión apenas comienza. Gracias por acompañarnos en esta experiencia llena de escalofríos. Nos vemos en el próximo episodio, donde nos sumergiremos en una nueva historia que desafiará tus límites de valentía. Prepárate para más misterio, más suspenso y más terror. Hasta la próxima, valientes. Que tus sueños estén libres de pesadillas.